Hola, ¿qué tal familia? Nuevamente bienvenidos a un video más. Nosotros somos Omel Romero y Karina Torres. Y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes una reflexión que se llama ¿Puedo controlar a mis hijos? Sí y no. Queridos hermanos, querer controlar todo, absolutamente todo de nuestros hijos, no es bueno ni para ellos, ni para nosotros como padres. A continuación, les voy a contar una anécdota que me tocó presenciar con mis propios ojos. Un día yo andaba en la tienda y me encontré con unos amigos. Y empezamos a platicar y en eso el niño le dice a su papá: papi, préstame el teléfono. El papá le dijo no. Y el niño empezó a hacer un gran berrinche, a tirar cosas por aquí, a tirar cosas por allá. Y el papá le decía: mijo, no hagas eso, mijo, ya párale. Más seguía aventando las cosas aquella criatura. Yo dije: ¿cómo es posible que ese niño haga ese berrinche y que no respete a sus padres? Yo me puse a pensar, si ahorita hace eso, me lo estaba imaginando un adulto con esas actitudes. A mí me dio como coraje porque los padres debemos tener autoridad, carácter, que cuando sea así, nuestros hijos respeten y cuando sea no, también deben respetar. Sí, bueno, de antemano sabemos que las edades varían y ha pasado que me tocó también conocer a un papá que su niño tenía 12 años, bueno, ya un adolescente, y una vez le dijo: tú tienes que darme esa moto porque tú eres mi padre. Y este padre me compartía de cómo él sentía: wow, he creado un monstruo. Y creo que muchas veces es por muchos factores. De repente pensamos que darle todo al hijo es lo mejor para él, pero le vamos causando un daño. Y a veces queremos controlarlo dándole cosas, dándole el celular, dándole juguetes, dándole todo lo que quiere para que se calme, pero en realidad lo estamos descontrolando en realidad. Debemos tener en cuenta que cuando nuestros hijos están pequeñitos, podemos tener el control absoluto de ellos. Pero no se nos ocurra como padres querer hacer lo mismo cuando ellos ya son unos adolescentes. Por eso es que el nombre del tema decía: ¿podemos controlar a nuestros hijos? Sí y no. ¿Cuándo los podemos controlar? Cuando están chiquitos, pequeñitos, que dependen totalmente de nosotros. Pero ya cuando van creciendo y están adolescentes, difícilmente vamos a poder tener el control absoluto de ellos. Vamos a ir a la bendita palabra de Dios para que sea la palabra de Dios quien nos hable claro como el agua. En Proverbios 22:6 encontramos un texto bíblico muy, pero muy conocido. Dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la versión latinoamericana dice: instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de ese camino. Queridos hermanos, la palabra instruye en hebreo quiere decir entrena. Entonces aquí decía: instruye al niño en su camino. En hebreo diríamos: entrena al niño en su camino. Y creo que también muchas veces nosotros como padres, si no aprovechamos la etapa de su niñez, entonces ya después cuando ellos son adolescentes o jóvenes, es entonces que nos arrepentimos, porque hay etapas y hay momentos. Y si tú no apoyas a tu niño desde que nace hasta sus 10 años, de verdad que dejaste ir una gran oportunidad para formarlo y educarlo, y después hasta te es más fácil que te escuche. Volvemos a lo del entrenamiento. Dice: instruye o entrena al niño. ¿Por qué dice al niño? Porque un niño es desde pequeñito que se empieza a formar. Pero imagínate, ponte a entrenar un niño y fácilmente vas a lograr lo que pretendes. Pero ponte a entrenar un adulto,
a ver si lo vas a hacer cambiar. No, porque el adulto ya tiene los huesos duros y físicamente va a sentir mucho dolor. Recuerden, padres de familia, un árbol es pequeñito que se endereza, pero intenta tú enderezar un pino, un roble de 30, 40, 50, 60, 70 años. Es ilógico, y ese es el problema que cometemos muchos padres, que lo que no hacemos con nuestros niños pequeñitos, queremos hacerlo cuando son unos adolescentes, y ahí comienza una guerra interna, lo que los padres quieren contra lo que los hijos quieren. Vamos a compartirles unos puntos muy importantes. Yo sé que hay muchísimos puntos que tocar, muchísimos textos bíblicos, pero al buen entendedor, pocas palabras. Punto número 1. Es muy importante que ellos vayan creciendo con un buen ejemplo de sus padres. Parte de la formación, del aprendizaje de lo que son los niños, lo van obteniendo de sus padres. Entonces, si nosotros como padre vamos dando lo mejor, cultivando lo mejor de nosotros día a día, haciendo las cosas de la mejor manera, aunque sea con nuestras imperfecciones, eso les ayudará muchísimo a nuestros hijos. Pero es que el problema es que cuando nuestros hijos crecen, queremos decirles, hagan las cosas así, como nosotros queremos. La pregunta es, ¿tú fuiste el mejor ejemplo para que ellos vean cómo tú haces las cosas? Así es. Y el punto número 2, que también es muy importante, es saber tener buena comunicación con nuestros hijos y saber negociar. Y ahorita se me viene a la mente un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces los padres quieren que los hijos vayan a misa, pero ni siquiera le explican los beneficios de la misa. Y se me viene a la mente un señor que una vez nos compartía, que dice que su hijo no quería ir a misa, pero sí quería ir al cine, sí quería ir a comer, sí quería ir a jugar fútbol. Dice que una vez su hijo le dijo, papá, no quiero ir a misa. Ya era un joven adulto. Entonces el papá dijo, ok, hijo, no quieres ir a misa. Entonces está bien, quédate en tu cuarto. Después fue a misa con la familia, terminó la misa y todos iban a ir a comer. Y ya cuando era la hora de ir al restaurante a comer, el hijo dijo, sí quiero ir. Entonces el papá le dijo, hijo, si tú no tuviste, tiempo para ir a misa porque tenías mucha tarea, entonces tampoco tienes tiempo de ir a perder tiempo al restaurante. Y después eso lo llevó a otra plática y le dijo, mira, hijo, en la vida tenemos que darle prioridad también a la fe. Tienes 2 horas para ver Netflix al día, tienes tiempo para jugar fútbol, tienes tiempo para hacer tarea, tienes tiempo para hablar por teléfono con la novia 2-3 horas, pero no tienes 1 hora para ir a misa, para darle gracias a Dios, para encomendarle tus proyectos, etc. A lo que voy con esto es que hay que tener buena comunicación, hay que saber negociar para poder lograr el objetivo, no nada más regañar. Así es, queridos amigos, y agregándole un poquito a tener buena comunicación, recuerdo que en alguna ocasión le decían unos niños a su papá, papá, vamos a la nieve, hoy es domingo, papá, vamos a la nieve. Y él les dijo, recuerden, lo primero es lo primero, vamos a misa, después de misa, vamos por su nieve. Entonces, por el amor a la nieve, fueron a la misa. Hay que aprender a ser buenos negociadores con nuestros hijos y a tener buena comunicación. Punto número 3. Como padres, debemos delegar responsabilidades a nuestros hijos y asegurarnos que sean responsables. Porque si desde chiquitos no les enseñamos a ser responsables, a cumplir con sus deberes, ¿cómo rayos vamos a querer enseñarles cuando ya están grandes, cuando ya tienen más obligaciones, cuando ya tienen más deberes, cuando tienen más cosas por hacer? Entonces, si el niño desde chiquito lo entrenas y sabe lo que tiene que hacer, se va a crecer con ese hábito. Pero ¿qué tal cuando le vienes a poner las cosas en claro? Cuando es un adolescente o un adulto, obviamente vas a querer que haga lo que era chiquito, que debías enseñarlo a hacer las cosas. Así es, y el punto número 4 es no cometer el error de darle todo al hijo.
hay que enseñarle a ganarse las cosas, ¿verdad? Yo sé que a veces todo lo que hacen los padres es por amor a nosotros, porque no quieren que suframos, porque no quieren que batallemos, porque quieren que seamos felices. Pero una vez me comentaba una señora que su hijo pues ya está grande, ya tiene esposa, tiene hijos, y ella lloraba porque decía que no había creado bien a su hijo, porque le dio todo. Dice que toda la vida venía ella cargando ese trauma, ¿verdad? De que en su país todo era muy limitado, ella no tuvo gustos, no tuvo nieves, no tuvo juguetes. Entonces llegó a este país y era como todo para mi hijo, todo para mi hijo. Entonces el hijo creció teniendo absolutamente todo lo que él quería en el momento que él quería y no batallaba nada para conseguirlo. Entonces cuando ella era un adulto no quería trabajar, no duraban los trabajos, se convirtió en drogadicto, no tenía para la renta, al rato la mamá tenía que estar pagando la renta, destruía la casa, no cuidaba. Entonces es para decir que tenemos que educar a nuestros hijos desde chiquitos y enseñarle a ganar las cosas. Esta experiencia de esta hermana pues nos ayudó también bastante a nosotros para que sepamos y tengamos claro que parte del amor es también la corrección. Punto número 5. Debemos saber como padres que es necesario que nuestros hijos se equivoquen para aprender, porque ¿quién no se ha equivocado en esta vida? Las mejores lecciones, los mejores aprendizajes los hemos tenido de nuestros errores. Entonces, a veces queremos lo mejor para nuestros hijos y todo lo que les decimos es para el bien de ellos, pero una vez que ellos no hacen caso, ya no son unos niños. Ya cuando están grandes van a tomar sus propias decisiones y por no hacer caso, por no obedecer, van a tener sus errores. Pero bien, si no aprendemos por la buena, la vida nos enseñará de otra forma. Entonces, papá y mamá, tú siempre quieres lo mejor 100% para tus hijos. Pero si ellos no aceptan tus consejos, no siguen tus caminos, va a ser necesario que se equivoquen para que la vida se encargue de enseñarles a ser mejores personas. Así es. Y el último punto, que es el número 6, es también saber que nuestros hijos van a volar y que van a tomar sus propias decisiones y van a crear su propio destino. Llega un punto que cuando los hijos somos adultos, el padre puede llegar hasta cierto punto y hay una puerta donde ya no puede entrar, y es ahí donde ya son mis decisiones, ya son lo que yo decido creer, lo que yo decido hacer con mi vida. Y no quiero decir con esto que un padre ya no tiene que decirle a uno qué hacer o que ya no tiene que aconsejarlo, al contrario, porque todos los consejos de un padre, todas las buenas pláticas, las correcciones son una responsabilidad de un padre dárnoslo aun cuando somos adultos. Pero lo que miro a veces es muchos padres sufrir porque los hijos no toman las decisiones que ellos querían, o porque no viven los valores que ellos quieren, ¿verdad? Yo digo que hasta cierto punto ya no podemos entrar en la vida del joven, sin embargo siempre vamos a poder aconsejarlo. Entonces también como padres saber comprender eso, de que mi etapa, lo que yo viví o lo que yo me educaron mis padres no es a lo mejor la etapa o lo que mi hijo como joven ve en nuestros tiempos. Hay que tenerles paciencia, más sin embargo nunca dejar de aconsejarlos, nunca dejar de decirles cuál es el camino, la verdad y la vida, y nunca dejar de hablarle de los valores, de la fe, de la esperanza, pero sin embargo también dejar que ellos vuelen. No querer que los hijos vivan la vida que yo como padre quiero que ellos vivan, porque lo que esto hace que el joven cree como una barrera donde ya no quiero absolutamente nada con mi padre, con mi madre, ni siquiera hablar con él, con ella, porque no es capaz de respetar que yo también tengo mis propias decisiones y opiniones, ¿verdad? Sin embargo, los hijos, cuando vamos creciendo y cayendo y levantándonos, es entonces que aprendemos que los valores que mi padre me enseñó siempre estuvieron en lo correcto. Así es, queridos amigos, no olvidemos que es un gran error el querer controlar totalmente a nuestros hijos. Entrenémoslos bien hoy para que no tengamos miedo que vuelen el día de mañana. Pase bien, un fuerte abrazo y como siempre les recordamos, compartan nuestras reflexiones.
Y no olviden seguirnos en las redes sociales que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Al Rescate de los Valores Familiares. Un fuerte abrazo para todos.